Bienvenidos a un programa especial que bien podría llamarse La Maldición del Puerto de Manta. ¿Por qué? Desde que yo tenía 8 o 9 años, Bahía de Caracas quiso ser el gran puerto de Manabí y del Ecuador como alternativa a Guayaquil, que había empezado ya en el 60. Y no pudo porque la bahía se asolvaba y había una piedra a la entrada que si la dragaban podía hundir la ciudad. Manta tomó la iniciativa. Y desde entonces, hasta hace unos 10 años, ha sido el único puerto de aguas profundas en el Ecuador. Y a pesar de eso, se ha quedado atrás. Ya hay uno de esas características que es Posorja. Posorja le ha quitado nada menos que a Maersk, a Contecom, la concesionaria del puerto de Guayaquil, lo que significa que casi la mitad de la carga se le va a ir y Manta sigue peleando qué hacer tras fracasar la concesión de la Hutchinson, que la hizo correr y la desarmó él, y tras una concesión irregular que se llama Delegación Agunza, que ha concedido el viernes pasado paralizar todo con una acción de protección. Hay dos personas que abrieron el proceso de revisión de ese contrato. César Ron, hasta hace poco ministro de Transporte, y ahora Guillermo Celi, ex asambleísta, manabita, que impulsan la línea de rearmar o echar abajo lo que no ha sido para Manta lo que se esperaba, aunque resulta mejor de lo que había. Bueno, ¿hasta cuándo? En Manta tienen la palabra, pero el problema también es ahora, del Ecuador. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Como ven, tuvimos que grabar previamente el programa por compromisos profesionales, en mi caso, y deferencias especiales de mis invitados, que agradezco, quienes además debieron esperar media hora. Facebook y YouTube de Vera a su manera, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, es 709 si prefieren alta definición. En DirecTV 194, es Canal 9, Manavisión, solo allá en mi tierra, señal abierta. En estas cableras y en todas las demás, llegamos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Aproximadamente en un viernes 30.000 hogares en el Ecuador conectados y en días normales de domingo a jueves 40.000. Por eso los registros en redes sociales, para quienes les preocupa tanto el likes, las vistas, los seguimientos, no son tan altos. El público preferente de este programa está en cableras y prefiere verlo allí. ¿Cuál es el público preferente? El de 45 años en adelante. Sigo. En radio es 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Radio Centro. En Manabí es Radio Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua además. Y en Quito, 94.5 FM, Radio Única. Decía yo al comenzar que el ingeniero César Ron fue el que abrió la discusión que aparentemente había quedado a sottovoce en Manta respecto a la delegación del puerto de Manta a la empresa chilena Agunza. ¿Por qué, ingeniero Ron? Bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto enorme estar aquí, Guillermo. Un gusto compartir el panel. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de revisar, de corregir o de sancionar, porque a la ley en el sector público manda, prohíbe y permite. Y por lo tanto, cuando usted tiene una delegación, que es un contrato que ha firmado el Estado ecuatoriano con una tercera empresa, en este caso no concesionario, sino delegación, es el término jurídico, usted tiene que revisar que se cumplan los parámetros de la delegación. Y hay un contrato.
Ese contrato lo tiene que cumplir y el Estado ecuatoriano tiene la obligación de supervisarlo. Nosotros cambiamos la administración de la Autoridad Portuaria de Manta porque necesitábamos poner orden en el puerto de Manta. Orden a las anteriores autoridades que estaban ahí y por lo tanto... ¿Puestas por quién las anteriores autoridades? Por el anterior ministro de Obras Públicas. El Ministerio de Transporte nomina quien preside Autoridad Portuaria. Así es, el ministerio. ¿Qué es la que entrega el puerto para en delegación ser manejado? Ok, y usted puso a un marino de grandes antecedentes. Busqué un gerente con perfil no solo de ser bien parado, sino incorruptible, porque en Manta hay denuncias de todo. En Manta había denuncias que se compraban las autoridades cada vez, y entonces esto no lo podíamos permitir. ¿Y qué fue lo que el comandante o almirante Muñoz encontró? El almirante Muñoz encontró pues que lamentablemente Agunza había violentado el contrato. En un solo punto. Claro, en la no gente notificar el traslado o la venta de parte de las acciones. Bueno, ese punto es muy importante, porque ese punto es causal de terminación de contrato. Claro, usted comprenderá, Carlos, que en un periodo tan corto de casi 6 meses, porque solo fui 5 meses y 28 días ministro de Obras Públicas, había que hacer lo que había que hacer, y claro, no me alcanzaba el tiempo para pensar en dar por terminado el contrato, pero el causal había, y entonces se inició el proceso. Un proceso que tenía que llevarnos, en el peor de los casos, y escúcheme bien por favor, en el peor de los casos, tenía que llevarnos a que el Estado ecuatoriano renegocie el contrato de delegación con la compañía Agunza, porque es un contrato leonino, nocivo y malo para el Estado ecuatoriano. O sea, el propósito principal no es echarlo abajo, sino hacerles entender que por estas condiciones, señores, o renegocian el contrato en términos razonables para el Estado ecuatoriano o apuntando esta causal, terminado. Así es, clarito. Okay. ¿Qué hace Guillermo Celi con vela en este entierro? Bienvenido, doctor. Carlos, muchas gracias por tu invitación. César, un amigo ya de muchos años, fuimos legisladores juntos y es lo mínimo que yo esperaba en tu desempeño como ministro. Y te felicito porque has puesto el dedo en la llaga y porque el contraalmirante Ronald Muñoz, a quien nombraste como gerente general de Autoridad Portuaria, le ha empezado a poner el cascabel al gato. ¿Por qué estoy yo acá? Porque del 17 al 21, 2017-2021, fui legislador. Y este era uno de los temas que estábamos fiscalizando. Pero en ese momento, lamentablemente, no existía información, se escondía absolutamente todo. Y ahora, gracias al accionar del nuevo gerente de Autoridad Portuaria y a la valentía también, ha empezado a develarse una realidad que golpea terriblemente a los fondos de los ecuatorianos, de los mantenses, de los manavitas, y esto tiene que tomar una paralización en relación a lo que hoy día está ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué era lo que se escondía, doctor Celi? Varias cosas. Primero, que se dio un traspaso de acciones, ya César Ron lo acaba de señalar, en noviembre del año 2022. ¿Qué dice el contrato de delegación? El contrato de delegación señala de que cualquier transferencia de acciones tenía que ser previamente notificado al Estado ecuatoriano a través de la Autoridad Portuaria, situación que no se dio. Es más, luego retrotraen porque se dan cuenta de lo que habían cometido y que era causal de terminación. Se reconocen el error. Claro, pero eso no es lo más grave. Y quieren grave. subsanar el tema. Efectivamente, pero eso no es lo más Ahora, grave. Por una formalidad, que es grave por lo que anota el exministro Ron, es causal de terminación del contrato, van a echar abajo todo un proceso, otra vez, como yo decía, aumentando la maldición del puerto de Manta cuando se ha querido hacer despegar a esa ciudad y hasta ahora no lo logra en la medida que merece su instalación. Carlos, dos cosas importantes. Los manavitas queremos que despegue el puerto de verdad. Aquí yo vengo con cifras. Yo no estoy hablando de memoria, ni mucho menos, que a mí no me gusta hablar de lugares comunes. Este es un cuadro, un pastel, de cómo está repartido el movimiento de TEUs. TEUs son contenedores de 20 pies en todo el país. ¿Y qué dice? Guayaquil, TPG, Terminal Portuario de Guayaquil, mueve el 36% de la carga, 875,000 TEUs en el año 2022. Contecón, el 31%, 764,000 TEUs. Y voy a Manta, el 0.27%, Carlos. Y debía 0.27%, 6.400 TEUs en el año 2022. Pues. Porque es entonces, principalmente ¿de qué estamos hablando? Puerto para desembarque de vehículos y atracadero de cruceros. Y ahí está el tema.
¿Cómo es posible? Originalmente no, pues. Es que originalmente no. Y el contrato no se lo firmó así. Esa era la idea. Así es. Pero es que en el contrato se firma una cosa y el giro ordinario del puerto es otro. Okay, ya vamos ahí está el tema que inclusive me adelanto, Carlos. Aquí yo he traído. Sé que la Contraloría objetó eso, ya. No lo agotemos todo en la primera intervención. Ya vamos entendiendo que esto va más allá de una simple formalidad por la cual se han puesto quisquillosos Ron y Celi. ¿Ok? Y otros más. Sí, se subsanó, no notificaron el cambio de acciones, se quiso corregir. Hay algo más de fondo. Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Lo último respecto al estado en que está el cuestionamiento a la delegación de Agunza del puerto de Manta, lo reseñó el siguiente reportaje de Luis Alfredo Zúñiga de Coavisa el viernes pasado. En el tercer intento, se instaló la audiencia para decidir el futuro de la multinacional chilena, Agunza, que tiene a su cargo el puerto de Manta desde hace 7 años. La empresa interpuso una acción de protección alegando que su inversión estaba en riesgo, luego de que la autoridad portuaria denunciara irregularidades en el contrato, como transferencias del paquete accionario y generar pérdidas al Estado. Sin embargo, Agunza seguirá operando el puerto, luego de que el juez Osvaldo Dávila, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, aceptara la acción de protección con medida cautelar ingresada por la empresa. Tras el fallo, la autoridad portuaria de Manta no podrá continuar con procedimientos administrativos internos que ejerzan control sobre el contrato. Además, se ordenó que publique un boletín de prensa donde aclare que no existió incumplimiento alguno de la multinacional. Pero la autoridad portuaria respondió que la decisión era antijurídica y apeló para que la Corte Provincial del Guayas conozca la causa. El puerto fue delegado a Agunza en diciembre de 2016 y el contrato se extiende por 40 años. Exploremos ahora una visión distinta. Bienvenida, licenciada Marta Paz García, casada, 3 hijos, 54 años. Ella es presidenta de la Junta Cívica de Manta, periodista de profesión, licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabajó en Diario El Mercurio, Metropolitano, Radio Gaviota y actualmente Radio Son de Manta, 89.7 FM, directora del programa Diálogo con la Junta Cívica de Manta. Debo decirle entonces, colega, bienvenida. Explíquenos por qué, en cambio, usted sí cree que la delegación ha sido favorable del puerto Agunza y por qué no hay que llegar al extremo de tirar abajo el contrato. Mi querido Carlos, muy buenas tardes. Un gusto dialogar con usted y con los señores del paneles, con nuestro ex asambleísta. Bueno, nosotros como Junta Cívica hicimos la gestión de pedir la documentación, de tener una visión más clara de lo que se ha hecho de la empresa Agunza en nuestra ciudad. Y de que nos dieron una explicación técnica, donde estuvimos en el puerto con los señores de Agunza. Vimos que la concesión no se debe tirar abajo. ¿Por qué? Porque perdemos esa estabilidad jurídica. Porque si no, la gente no va a creer en nuestro país. Cada vez que venga una entidad privada a trabajar por el bienestar de una ciudad, de un país, no tenemos esa seguridad jurídica y nadie va a querer invertir acá. Pero nosotros hemos hecho el análisis técnico, no porque no nos lo dijeron, sino porque estuvimos ahí, porque vimos la realidad, porque visitamos el puerto. Recordemos, antes del terremoto y después del terremoto, cómo estaba el puerto. Marta, tengo ahorita un pequeño problema con la señal de internet que espero que no afecte a usted oírme lo que le iba a decir. Ok, si no se debe tirar abajo la concesión, aunque exista una causal específica, ¿qué es lo que se debe hacer con ese contrato de delegación a 40 años que puede ser hasta 50 porque hay 10 prorrogables? Bueno, realmente hay que buscar mejorar ese contrato, indiscutiblemente, que se siente el Estado ecuatoriano con Agunza a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? La mejora para nuestro país, las regalías para nuestro país, el bienestar que necesita el puerto. Tenemos que llegar a un consenso, conversar, para tener una mejor seguridad jurídica, que siempre lo vamos a decir, que nadie quiere invertir luego porque no hay confiabilidad en este país. Manejar todo desde un punto interesante que es la entidad pública con la privada. Simple y sencillamente debemos sentarnos el Estado con la institución privada
a negociar una mejora para el puerto. Pero no decir lo vamos a cerrar, no se da más. Eso sería un retroceso para nuestra ciudad, para el puerto de Manta. Aunque aquí hay muchos intereses y este conflicto, lamentablemente, del puerto viene desde hace mucho tiempo y solamente en política es que lo retomamos para coger como caballo de batalla. Esto ya tiene... ¿Cuáles son los intereses, Marta? ¿Cuáles son los muchos intereses que hay? Identifique algunos. Bueno, lamentablemente aquí hay un grupo de interés privado que necesitan el puerto para su trabajo, para sus entidades. Nosotros como Junta Cívica o quienes somos los gremios que estamos luchando para que más bien esta concesión se quede, que trabaje, que haya mejoras, porque recordemos que han tenido una inversión, TPM, una inversión privada de 60 millones, pagos a proveedores locales de más de 33 millones, inversiones en planes futuras como ampliación de los patios, bodegas, ampliación de muelles, capacitación de nuevas cargas. Los gremios han sido atendidos, Marta, los canon y regalías de 8.453.000. Total de cruceros, recuerde que aquí están los cruceros ahora, pasajeros y tripulantes. Marta, usted es periodista y no se me va a quedar a medias, entonces va a entender mi pedido. No dejes identificar quiénes son los grupos que necesitan el puerto para su trabajo y sus entidades, como usted dijo. ¿Quiénes son? No quiero profundizar en eso realmente. ¿Por qué? Porque prefiero mantenerlo, la gente lo sabe, la gente lo conoce. Yo no lo sé, ¿son los pesqueros, son los atuneros? Son los atuneros. Ok, ¿ya ve? ¿Y puede mencionar a alguien en el grupo de atuneros? Lamentablemente no puedo. Ok, le entiendo y le agradezco. No son todos los atuneros, ¿ah? Ya lo aclaró también, muy amable, ok. Manta es un hotspot en el Ecuador y a veces hablar ciertas cosas puede terminar alguna gente en el cementerio. César Ron propone Marta Paz que se mejore el contrato, es decir, ella admite que puede ser mejor, pero no que se lo eche abajo. ¿Usted comenzó un proceso en esa línea? ¿Le dio alguna directriz al almirante Ronald Muñoz en esa línea? Al almirante Muñoz le di todo mi respaldo como ministro de Estado, como tiene que ser, para que la autoridad siga adelante un proceso, que lo siguió. Yo estuve presente con el almirante Muñoz, con el almirante Navas, subsecretario de Puertos, y con la gente de Agunza, en una reunión de trabajo, días antes de terminar el ministerio, días antes de terminar el gobierno, para buscar esto, justamente. ¿Y qué pasó? ¿No es cierto? Para buscar un acuerdo y un compromiso, Carlos, un compromiso de que se tiene que renegociar el contrato en condiciones favorables para el Estado ecuatoriano. ¿Cuál fue la respuesta? Posición aceptada por Agunza. Aceptada por Agunza. Los términos estaban por vencer. Okay. Ellos fueron y aceptaron. A ver, discutamos la posibilidad de renegociar esto. ¿Y? Están claros. ¿Por qué? Porque cuando se hace la revisión de las cifras, números fríos, de todos los puertos ecuatorianos, las recaudaciones que tiene el Estado ecuatoriano, el que tiene las peores cifras es Agunza, es Manta. El que menos contribuye al Estado ecuatoriano es Manta. Y entonces, claro, las inversiones, que nosotros sí, todos han hecho inversión. Porque, por ejemplo, el puerto de Bolívar, Puerto Bolívar, acaba de hacer una inversión, ¿no?, de un muelle nuevo de 370 metros de largo, de 175 millones de dólares. Y entonces hay inversiones y hay inversiones, ¿no es cierto? Entonces, esto para comparar. Para dejarlo claro. Entonces, claro, quedamos con un compromiso de que se tiene que renegociar los términos de ese contrato. No se formalizó el compromiso más allá de la buena voluntad de ambas partes. Se hizo un acta. Sí hizo un acta. Okay. Sí, un acta que la tiene el subsecretario de Puertos. Y ¿El actual? El actual sigue, pues. Es que el almirante Navas continúa. No ha sido removido Ronald todavía. Muñoz, dirá usted, no, Navas, yo ¿cuál estoy Navas? hablando del subsecretario de Puertos. Es subsecretario de Puertos de Luque. El subsecretario de Puertos del anterior régimen, el almirante Eduardo Navas, continúa en funciones
Ajá. No sé si va a ser ratificado o va a ser removido, pero continúa en funciones. Tengo la impresión de que va a ser ratificado y me parece muy bien porque es una persona que conoce mucho el tema. Y por si acaso, Roberto Luque dijo el otro día en Radio Centro que él era partidario de revisar ese contrato. Esa fue la palabra que Y usó. entonces, claro, esto da ya una luz clara de lo que se ha avanzado, de lo que se tiene que hacer. Y le escuché al ministro Luque. El ministro Luque está muy claro de que se tiene que revisar el contrato en términos favorables para el Estado ecuatoriano. Ahora, usted que ha estudiado, doctor Celi, el tema, aparte de los indicadores que mencionó, de por qué es negativo y no produce lo que debe, ¿en qué otros aspectos esa delegación no genera a Manta, contrariamente a lo que sostiene Marta Paz, de que hay inversiones, por ejemplo, que se han hecho una serie de mejoras, cómo arreglaron los muelles después del terremoto, etcétera? Pues este es un contrato lesivo para el Estado. Este es un contrato que nació con una fórmula fraudulenta. Y eso permítame, Carlos, explicarlo. Aquí tengo yo el informe de Contraloría, que fue llevado a Fiscalía, porque hay indicios de responsabilidad penal. Y qué bueno que la Comisión de Fiscalización, a través del asambleísta Umajinga, ha pedido primero que la fiscalización de la concesión del puerto esté prioritaria en la agenda de fiscalización. Y ya ha empezado a hacer acciones. César Umajinga es el César de Cotopaxi. Umajinga, exactamente. Ya, ok. Y aquí está. ¿Él es de su partido? Claro, es de Suma, por supuesto. Yo le he Con explicado en extenso este tema. Ok. Porque hay que decir las cosas como son. Aquí está, desde el día 22 de junio de 2020, este examen de indicios de responsabilidad penal en Fiscalía del Estado. Y hay que rendir cuentas los órganos de control. Qué bueno que el nuevo ¿Qué dice Contralor... ese IRP respecto a lo que hizo mal Agunza? No me dé todo el detalle. Rápidamente, Lo más grave es que cambiaron el canon fijo y el canon variable. Aquí dice la Contraloría que cambiaron el numeral 57 del contrato, de los pliegos a lo que luego fue firmado, inobservando lo que determinaba y generando al año palabras de la Contraloría, un perjuicio al Estado de 2.333.257 al año. Okay, porque esto es una medición solamente del 1 de marzo del 2017 al 30 de abril del 2018. Okay. Y aquí permítame simplemente contestar algo más. Después, el programa sigue largo, ¿no? Es que es en relación a lo que decía la señora Paz. Dele. A mí me gusta tener documentación, y esta documentación es oficial del Estado ecuatoriano, y aquí señala, Autoridad Portuaria de Manta, que a la actualidad, es decir, a diciembre del año 2023, la inversión es de 37 millones de dólares, no de 70. ¿En qué periodo que tienen la delegación? Desde el 2016 a la actualidad, 7 años. Esa es la realidad. Dividido, Carlos, más o menos 5 millones de dólares por año en inversión. Eso es, aquí está. Ok. Esto comparado es lo que con lo que cuantificado el Estado cuenta ecuatoriano. César Ron, que han invertido los de Gilport en Puerto Bolívar. Ok, ya entienden por qué la insatisfacción con el contrato, que va mucho más allá de que sí, no reportaron a tiempo el cambio accionariado que luego quisieron reportar a destiempo, y esa es una causal de acabar con el contrato. La cosa va mucho más allá, como felizmente lo están ilustrando. Y por eso mismo, omitamos lo siguiente. Ya no necesito esa explicación de TPM sobre cómo ven ellos el problema, sino vamos al corte. Cuando volvamos, recordaremos la posición que nos ha transmitido el exministro de Transporte Darío Herrera sobre la delegación del puerto de Manta y la que manifestó aquí su gerente general, Ronald Muñoz. También tendremos vía Zoom la opinión de Rigoberto Carballo, ex gerente de la Autoridad Portuaria de Manta. Manta parece sufrir una maldición por tener lo que era y ya no es el único puerto de aguas profundas del Ecuador. Gobiernos que hacen una delegación tras otra y ciudadanos a quienes no les cuadra nada. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey! No aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos tratando la maldición del puerto de Manta. Sí debe haber llamado a este tema realmente, y no concesión del puerto de Manta, que realmente es delegación. El reprise del programa es en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después.
aunque queda colgado, como se dice ahora inmediatamente que concluye. Esto es Canal 14 en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal de noticias y página principal, así como lo emite en simultáneo en los Estados Unidos, Macro Digital, para una gran cantidad de suscriptores que tiene, sobre todo de la colonia ecuatoriana. ¿Cuál es el punto de vista de Agunza? Lo he pedido 2 veces y han cancelado su presentación 2 veces. La una vez el encargado estaba en Miami, no hay nadie más que pueda hablar. La segunda vez no me contestaron. Yo no voy a rogar, señores. Cuando quieran venir en vivo, conmigo, cara a cara, aquí estoy. Y cumplo en dar a conocer un par de argumentos que tienen sobre los beneficios de la delegación, según ellos. La inversión y mantenimiento ha sido de $6.800.000, en infraestructura y equipos $43.110.000, en inversión en ejecución del 2023 de este año $10.600.000. La inversión total al 2023, según Agunza, es $60.593.000, y el canon y regalías total al 2023, la cifra que citó hace un rato Guillermo Celi, $8.400.000 en cifras redondas. Pero ellos hablan de que los aportes a favor del Estado del terminal portuario de Manta, hace un rato dije TPM, mandó su versión, no me refería a APM, Autoridad Portuaria de Manta. Disculpen, cuando teníamos la versión era la de Autoridad Portuaria de Manta, pero como la habíamos repasado ya, por eso no fue necesario poner en el primer bloque. Dice Agunza que los aportes por tonelada que ellos dan son $9.23, mientras que Andipuerto, para hacer una comparación, da $1.25 y Contecón, Puerto de Guayaquil, da $6.82, entre otras cosas. Si hay alguien que quiera venir a explicar o a sostener esto, más las otras irregularidades, omisiones o desventajas del contrato, les dije cuál es mi posición. Lorena. El exministro Darío Herrera aseguró aquí que había dejado avanzado un proceso de negociación que arreglaba casi el 90% de las discrepancias con el manejo de Agunza del puerto de Manta. Nosotros renegociamos, diría yo, hasta un 90% de lo básico, de lo neurálgico del contrato, en varios escenarios, hasta el punto que llevamos este nuevo escenario, nuevo contrato, inclusive a revisión de del gabinete de inversiones que lo dirige Roberto Salas. Lamentablemente yo salí en el mes de mayo, entiendo que luego de eso no se ha revisado, no se ha continuado con esto. En las últimas semanas conocí de estas inconformidades y sugerí a través de ciertos amigos que retomen el trabajo que se hizo, que está avanzado, y que tiene un criterio absolutamente técnico, ¿no? Necesariamente en estos contratos de delegación no se tiene que simplemente decir, sino se tiene que medir. Okay. Y para esto tiene que ser un contrato bien hecho. Ahí está lo que le mencionaba hace pocos instantes, ingeniero César Ron. ¿Esta es la renegociación que retomó usted en la reunión que refirió, o lo suyo es un proceso distinto? Lo nuestro es un proceso distinto, recordando que el subsecretario de Puertos del almirante Navas continuó en sus labores desde el anterior ministro. Yo no cambié, yo dejé el 90% del personal que trabajó con el anterior ministro. Yo moví ciertos puntos críticos importantes, como el gerente de Autoridad Portuaria de Manta y el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Manta. A eso sí los pusimos nosotros. ¿Quién era el gerente antes? Era un señor, si no me equivoco, de apellido Carballo. Rigoberto Carballo. No, y nosotros lo que hemos hecho, Carlos, es retomar el tema de cero. Retomar la negociación, porque ¿qué pasa? Porque hay un problema. Hay un problema grave. Hay un problema grave de incumplimiento de contrato, que nos puede llevar a un causal de terminación de contrato. Que de hecho es eso, el Estado no lo ha aplicado porque no ha querido, es otra cosa. Así es, entonces este es un proceso. O sea, hay una buena voluntad por parte del Estado. Sí, si fueran radicales, porque claro, dirían, incumplieron, se acabó, fuera. Como hizo algún rato Correa con la Oxy. Así es. ¿Ya? Y con otros más, ¿no es cierto? Y con otros más. Con o sea, causal hay. Okay. Razones hay. Que se puede hacer, se puede hacer. Si no es cierto conveniente, que ustedes están decapitando la inversión extranjera porque les da la gana. No, Carlos, de ninguna manera. Okay. A tal punto, Carlos, que si se hubiera querido mandarles a la casa, se lo podía hacer con la ley en la mano.
porque la ley es para todos. Algún rato hasta pueden acusarlo, reclamarle a usted por qué no ejecutó esa cláusula ipso facto y se acabó la historia. Porque interpusieron un recurso jurídico, fueron a la justicia ordinaria. Ok, vamos a eso. Fueron a otra cosa. Usted fue de amicus curiae, es decir, como un tercero interesado en esto, al recurso jurídico el viernes pasado con un juez de Guayaquil. Cuando usted expuso, más allá de lo que ha dicho aquí, ¿qué arguyó? Y segundo, ¿por qué en Guayaquil? ¿Cuál fue el antecedente de la providencia del juez? Aquí hay que contar la historia rápidamente. Primero, que presentaron una acción de protección, la compañía extranjera Agunza, una vez que se inició la investigación por parte del Estado ecuatoriano. Lo hicieron ni siquiera en Manabí ni en Manta, vinieron a Guayaquil. ¿Cómo así? El contrato fue firmado en Manta, APM, TPM están en Manta, los efectos del contrato se dan en Manta y lo presentan a las 8:57 de la noche en un juzgado de flagrancia. Llega donde un juez Jiménez, el juez Jiménez concede la medida cautelar para que no sea investigado por parte del Estado ecuatoriano, violando el artículo de la Constitución 313 que dice que es obligación del Estado controlar y revisar los sectores estratégicos, en este caso el puerto de Manta, y luego pasa sin ningún tipo de explicación, y por eso está bien que vaya a juicio político el presidente de la Judicatura, porque estas inobservancias de la justicia que hacen daño a los ciudadanos y al Estado ecuatoriano tienen que ser revisadas. Pasa a otro juez sin ningún tipo de razón, al juez Osvaldo Dávila, y el juez Osvaldo Dávila procede a conceder la acción de protección con medida cautelar, violando absolutamente todo. Primero, hay una sentencia que le he traído de la Corte Constitucional del 7 de junio de este año, Carlos, que dice que aquellos jueces que fallan violentando el principio de territorialidad de la competencia del juez, cometen prevaricato. Sin embargo, acción de protección se puede poner ante cualquier juez del país. Podrían haberlo puesto también. Pero es que hay normas. En Yaguachi, pueden haberlo puesto en Montecristi, pueden haberlo puesto en Manglar Alto. Es que justamente existe ya la acción y la resolución, la sentencia judicial de la Corte Constitucional, por aquí la tengo. En función del principio de territorialidad tenían que haberlo hecho en Manabí. Artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero hay algo más que me llamó la atención en esa audiencia. Porque al programa de radio fueron inmediatamente después la ingeniera Mendoza y María José, que es la abogada, se me va el apellido. María José Acuña. María José Acuña, ok. Y la relación del caso y lo que vi después es que no interviene la otra parte, es decir, por parte de Agunza, el representante legal no argumenta, no contrarreplica, no desvirtúa las razones de quienes reclamaban que no se conceda la acción de protección. Y el juez la da. Es decir, le otorga la razón a la otra parte sin conocer sus argumentos. ¿Eso es una irregularidad también? A mí me parece muy raro que luego de que, en la acción de protección interviene primero la Autoridad Portuaria de Manta, a través de la abogada Acuña, que hace una muy buena exposición. Interviene la abogada de Agunza y luego interviene, porque demandaron a todo el mundo, a la SENAE, demandaron a la Subsecretaría de Puertos, a una institución que es la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Y luego intervengo yo como amicus curiae representando a Manabí. Y lo obvio, y esto sabemos los abogados, era que replique la otra parte. A eso me refiero. No tenía nada más que replicar. Y realmente ahí me extrañé yo absolutamente. ¿Cómo es posible? Yo he estado en... ¿Se extrañó? Pero por supuesto. Dijo, bueno... Póngale la palabra, ¿correcto? Bueno, consideré que ya todo estaba juzgado. Pasó media hora y pasó exactamente lo que yo había elucubrado, que les iban a otorgar inmediatamente la acción. La palabra Pero es mira, amarrado. Carlos, esto llega a la Corte Constitucional. La palabra es amarrado. Sí, las señales son de que estuvo previamente pactado. Rigoberto Carballo, bienvenido. Hace pocos instantes hablábamos de usted, es economista, ingeniero en administración de empresas, máster en desarrollo económico COR, 10 años asesorando empresas privadas e instituciones públicas en planificación estratégica, finanzas y gobierno corporativo. Usted fue anteriormente gerente general de Autoridad Portuaria de Manta, es que tengo un cruce con APM, TPM, Autoridad Portuaria de Manta. ¿Por qué no consideró irregular la delegación que manejaba Agunza? Muy buenas noches, Carlos. Un cordial saludo a toda la audiencia y muchas gracias por su invitación. A ver, nos gusta o no, respecto a este tema tan discutido, es un tema
Es un contrato firmado entre el Estado ecuatoriano y una empresa multinacional. Nosotros, conscientes de que pudo haberse firmado en mejores condiciones para el Estado ecuatoriano, iniciamos en ese entonces con el exministro Darío Herrera, el ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un proceso de mejoras, de revisión y mejoras al contrato de delegación del puerto de Manta, que en efecto avanzó en la parte medular, como bien mencionó el ministro, en un 90%. Entonces, estamos conscientes de que hay cosas que mejorar. Avanzamos tanto, principalmente en 4 temas, ¿no? En subir el canon fijo, al menos en un 33% del valor actual, modificar el canon variable, que ya no sea pagado por a través de los TEUs, que es una variable discutida, lo que no llegan a Manta los TEUs, sino a través de la facturación, segmentado esto por cada línea de negocio de la empresa Agunza, es decir, mientras más dólares gana Agunza, más gana el Estado ecuatoriano. De ahí hacer un nuevo cronograma para acelerar inversiones y demás, y todos estos ajustados a un modelo económico financiero que mantenga el equilibrio de la alianza público-privada. O sea, nuestro objetivo siempre fue una renegociación muy técnica entre las partes en discusión, y la estrategia de renegociación iba por el sentido de las mesas técnicas que avanzaron, vuelvo y repito, en un 90%, y como ustedes bien conocen, lo acaba de mencionar el señor Ron, eso lamentablemente no continuó de esa forma. Ingeniero, o economista, mejor dicho, economista Roberto Caraballo, de ese proceso, ¿hay alguna constancia? Porque después se dijo que había manejado eso Darío Herrera como una reunión de amigos. De todo este recuento que usted acaba de hacer, que el canon se modifique, el canon en 33%, que el canon variable ya no se envase exclusivamente a TEUs, aceleren las inversiones, lograr mantener el equilibrio del contrato. ¿Hay alguna constancia, algún acta, algún registro para decir, miren, esto conversamos, esto negociamos, desde luego no es todavía esto acordamos, lo tengo claro, para poder decir, miren, si es que vienen sobre todo estos señores la próxima vez acá, ¿qué pasó con esto? Como dicen los colombianos, ¿no estaban mamando gallo ustedes? Hay unas actas firmadas entre las autoridades de ATM, en mi caso estaba yo, y el gerente general de Terminal Portuario de Manta, TPM, firmadas, que le dan legitimidad. 4 actas, para ser concretos, que se entregaron al gerente actual de Autoridad Portuaria de Manta a mi salida, y que constan en los archivos de la institución. Y no solamente eso, sino que estas actas se presentaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ante el señor ministro, exministro Darío Herrera, que además es parte del directorio de Autoridad Portuaria de Manta, y además presentamos los avances al más alto nivel en el Gabinete de Inversiones, presidido en aquel entonces por Roberto Sala. Mil gracias. Entonces, muy amable, economista. Muchas gracias. Hasta ahí tengo que llegar por razones de tiempo. Si algún rato usted puede comparecer en vivo, y si vienen los señores de Agunza, me será grato ampliar sus argumentos y también mis cuestionamientos. Lorena. Cuando volvamos, 2 opiniones sobre la delegación del puerto de Manta para Agunza. Una radical de Trajano Andrade y otra técnica, respecto que jamás hubo movimiento de contenedores que se anticipó. Manta parece sufrir una maldición por tener lo que era y ya no es. El único puerto de aguas profundas del Ecuador. Gobiernos que hacen una delegación tras otra y ciudadanos a quienes no les cuadra nada. Vera a su manera. Crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos tratando la concesión del puerto de Manta, que en realidad es una delegación, y hoy la he bautizado como la maldición del puerto de Manta, por todo lo que estamos reseñando que debía haber pasado y no fue. Pero todavía puede mejorar. Eso es lo primero claro de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Lorena. El abogado Trajano Andrade fue el primer ministro de Transporte en el gobierno de Correa y de los grandes impulsores de la concesión inicial del puerto de Manta a la empresa Hutchison por $517 millones. La designación que ha hecho de funcionarios correctos, honestos, que están actuando en forma transparente y que están diciéndole al país la injusticia que constituyó
un contrato de delegación que fue adjudicado en la última semana de la última administración de Rafael Correa y que se entregó no por 40, por 50 años, porque son 10 años más prorrogables que tienen, y que han motivado que la Contraloría General del Estado haya hecho un informe especial en el que establecen 48 irregularidades que inclusive se convierten en indicios de responsabilidad penal. Por lo tanto, lo procedente es que se rescinda unilateralmente el contrato sin derecho de la empresa a cobrar indemnización. Todo lo contrario, el Estado ecuatoriano puede plantear una acción. Aquí una pregunta puntual sobre esto. Hasta allí con lo de Trajano Andrade, que lo dijo este programa. ¿Usted pensó en algún momento en esa opción, rescindir unilateralmente el contrato? ¿Cabe en los términos del contrato? ¿Y no cabe indemnización en caso de que se hubiera querido hacer así? Carlos, si esto no se arreglaba y yo hubiera sido ministro 6 meses más, estaba dentro de las posibilidades terminar con el contrato con la ley en la mano. Y le voy a decir otra cosa más. Los dictámenes de la Contraloría General del Estado son de obligatorio cumplimiento. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es por qué todas las autoridades que me antecedieron no cumplieron con el dictamen de la Contraloría General del Estado. Segundo, no es porque recién que llegó el almirante Muñoz, nuevo gerente de autoridad portuaria que me ha acompañado estos 6 meses, es que se hizo el traspaso de las acciones. El traspaso de las acciones, Carlos, fueron el año pasado. Nosotros lo venimos a descubrir ahora en junio, es decir, de diciembre a junio que descubrimos. Entonces pasaron otras autoridades que no descubrieron nada, ¿no es cierto? Y finalmente, en este corto tiempo, lo que hemos hecho es ponerle el cascabel al gato. Aquí hay un problema que es causal de terminación de contrato. Ahora que declara la y historia. aquí hay otro tema, ¿no es cierto?, que le interesa al Estado ecuatoriano. Renegociar en términos favorables para el Ecuador un contrato que es inaceptable. Ahora queda claro, antes se hicieron ciegos, sordos y mudos, o fueron benevolentes. Miren, ustedes la han embarrado, vamos suave a ver cómo arreglamos esto, en vez de ser terminantes. El término tiene muchas interpretaciones. Terminantes. Eso significa claro y definido en las posiciones. No irracional al extremo de comprometer lo que todo el mundo dice defender, que es el valor de la seguridad jurídica. Sí, pues no cuando nos ven la cara. Tampoco así, o se dejan otros ver la cara. Guillermo Celi, era importante la cita concreta que usted atribuye ahí en un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que la territorialidad ante la cual se debía acudir a un juez para presentar esa acción de protección se respete y no se irrespete como ocurrió aquí. Completamente, aquí está y te lo va a dejar Carlos, es el caso 2231-22JP del 7 de junio del presente año, fresquito. Esto deben conocer todos los jueces del país para no cometer barbaridades como en este caso ha ocurrido. Adicionalmente, Carlos, la seguridad jurídica siempre, con César Ron hemos sido legisladores en el periodo 17-21, siempre la defendimos. En mi caso aprobamos más de 9 leyes, justamente en la Comisión de Desarrollo Económico, haciendo respetar y atrayendo la inversión nacional y extranjera. Pero lo que no podemos permitir es que el Estado ecuatoriano pierda recursos producto de un contrato que es lesivo y que viole la Constitución. Y simplemente en el bloque anterior hablaba el ex gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Y yo le quiero decir, a confesión de parte, relevo de prueba, él ha aceptado íntegramente lo que dice el informe de Contraloría DPM 0011-2020 del 2020, donde justamente establece que hay un fraude al Estado solamente en un periodo de un año de 2.3 millones de dólares porque habían cambiado los pliegos a luego de la firma del contrato en el canon variable y el canon fijo. Gracias. Justamente lo que él dice que hay que cambiar. ¿Por qué, Carlos? Y con esto termino, si me permites, para hacerlo gráfico. Voy a poner en un año nada más. Agunza, la compañía extranjera, a través de TPM, factura 23 millones de dólares. Al Estado ecuatoriano le quedan 676 millones, es decir, el 2.9%. ¿Y sabes por qué? Porque en el 2022, llegan al país a través de Manta 6.700 contenedores, pero llegan 105.108 vehículos. ¿Saben cuánto cobra TPM Agunza, la empresa extranjera, por cada vehículo? $113. ¿Sabe cuánto le entregan al Estado ecuatoriano para seguridad, salud y educación?
47 centavos de dólar. Esta es la realidad. Está claro. Y llegamos hasta aquí. Nos queda todavía algo más al volver, Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Manta parece sufrir una maldición por tener lo que era y ya no es. El único puerto de aguas profundas del Ecuador. Gobiernos que hacen una delegación tras otra y ciudadanos a quienes no les cuadra nada. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Parte final de este programa sobre la concesión que es delegación del puerto de Manta, que ha terminado en una maldición de esa ciudad de la cual se puede exorcizar todavía. Lorena, el rito final es de ustedes. Gracias, Carlos. Les recuerdo a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Empecemos con César Ron. Número 1. No es demasiado querer echar abajo un contrato porque incumplieron u olvidaron una formalidad como ha sido notificar el cambio de accionista, en este caso al delegatario, al Estado, ¿sí o no? 2. ¿Se dio cuenta usted demasiado tarde de todo lo que estaba haciéndose mal en el puerto de Manta? No. Gracias. Guillermo Celi. Liderar esta causa por Manta y Manabí es el preludio de su campaña presidencial en el 2025, ¿sí o no? No. Número 2. Es peligroso impulsar la revisión de una concesión que por más mal hecha que sea, podría ser perjudicial si se deshace, creando lo que tanto se teme, es decir, inseguridad jurídica. No. Gracias. Señores, celebro su comparecencia y su actitud. En el caso de César Ron, que aunque sea un exministro, esté ocupado en explicar y defender uno de los tantos aspectos que le cupo a su gestión. Cuando se tiene la cara limpia, no hay problema en dar la cara. Y en el caso de Guillermo Celi, que un manabita que en este momento no es asambleísta y acaba de descartar por ahora sus preocupaciones o intereses presidenciales para la próxima campaña, salga por los fueros de esa provincia y la defienda sin otro interés de que se haga justicia. Ojalá hubiera tenido Puerto Viejo alguien que explique así el tema del aeropuerto, que el presidente Lasso juró, inclusive poniendo el nombre de su madre de por medio, que no permitiría que se cierre y que cerraron después. Es tiempo de hacer política de esa manera. Y este programa lo celebra con los interlocutores frente a los cuales tenemos también siempre una posición crítica. Quiero concluir recordando lo que Guillermo Celi acaba de mencionar respecto a lo que dictaminó la Corte Constitucional, que se ha violado la semana pasada cuando se trajo a Guayaquil el tema de la acción de protección que planteó Agunza. La Corte concluye que existió una desnaturalización de la acción de protección al habérsela concedido en contra de una decisión jurisdiccional adoptada en un proceso penal, esto es, en contra de la medida cautelar de la retención de cuentas bancarias. El juez ejecutor revocó una declaración de desistimiento tácito, extralimitándose en sus competencias, y que el juez ejecutor reformó ilegalmente la sentencia de apelación para extender sus efectos a personas no contempladas en ella. Declara que las acciones de su abogado patrocinador incurrieron en abuso del derecho por presentar una acción cuya pretensión desnaturalizó el objeto, en fin, de la garantía jurisdiccional con ánimo de causar daño. En todo este dictamen, que es 2231, 22 JP 23, sobre la revisión de garantías, se refiere al tema de respetar el principio de territorialidad. Ahora que el Estado ecuatoriano se haga respetar. Y que en Manta haya por fin un consenso que empuje en el mismo lugar o en la misma dirección los intereses de la ciudad. Me parece bien que hayan discrepancias, que haya quienes defiendan lo que se ha hecho bien o lo que se pudo activar desde entonces. Perdónenme, pero se están resignando a muy poco. Guayaquil
como decíamos en mi época, los gabeló. Es decir, les tomó la delantera. Teniendo ustedes un puerto, o nosotros, soy Manabita, un puerto de aguas profundas, se hizo otro en Pozorja. Y acá hay competencia. Pozorja pelea con Contecón. Y Puerto Bolívar está teniendo inversión. Y Manta lo que tiene es pelea, división y disputas. Ha sido el problema y la historia de Manabí también. El cantonismo, el regionalismo interno, que nos tiene postergado cuando más que una provincia somos una región y tenemos derecho a mucho más de lo que hemos podido conseguir. Que este sea el punto de partida de la reversión de ese destino que mi tierra, que los manabitas no se lo merecen. Lorena. El domingo, el reprise de la entrevista que más expectativa e interés ha generado por parte del gobierno, la ministra Mónica Palencia. Hasta entonces, recuerden que la inseguridad campea y debemos tomar nuestras propias precauciones y esperar a que el gobierno tome medidas urgentes sobre este tema. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de